fue el primer pueblo que liberó este ejército de los Andes que venía con la misión de liberar a nuestro país. Ese cerrito que se ve al frente es el Cerro Las Coimas. Ese fue el combate que hizo que Putaendo fuera el primer pueblo libre. Este territorio era una provincia del Imperio Español. Más o menos entre 300 y 500 personas murieron en este lugar. Son el principio y el fin. Se dice que fue una proeza única en la historia de América. Más de 4.000 hombres avanzaron durante 21 días desde Argentina por esta muralla fría y casi infranqueable denominada Cordillera de los Andes. Es enero de 1817 y al frente del ejército de los Andes está el general rioplatense José de San Martín. Sus tropas, donde también avanza el brigadier Bernardo Higgins, buscan acabar con el Imperio Español en Chile y para eso cruzan la ruta de los Patos que desemboca en la actual comuna de Putaendo. La hazaña del cruce de los Andes es una gesta en verdad reconocida a nivel internacional porque no solo cruzaron por acá, sino cruzaron por 6 lugares distintos de nuestra cordillera. San Martín demuestra una planificación brillante en el cruce de los Andes. Él visualiza Copiapó, Coquimbo por el norte, Curicó, Talca por el sur, etc. De tal forma que al enviar pequeñas partidas, lo que logra es restar tropas realistas de la zona central. Con las prístinas aguas del estero Chalaco como referencia, el ejército llega a Los Patos tras sufrir bajas humanas y cientos de muertes animales por la travesía. Bernardo Higgins, junto a soldados chilenos que escaparon del desastre de Rancagua, vuelve a Chile como comandante de un batallón donde también hay soldados mulatos, afroargentinos y extranjeros que tienen experiencia en las guerras napoleónicas. Ya no podían seguir peleando en Europa, así que emigraron hacia América y se sumaron a la gesta de la independencia. Y claro, venían generales españoles, italianos, franceses, holandeses. Y muchos otros que se fueron empleando en diferentes momentos, tanto en Argentina como en Chile, en apoyo a los procesos libertarios y demostraron una capacidad combativa enorme. San Martín demuestra ser una estratega genial. Ejecuta la denominada Guerra de Zapa para desorientar a los realistas con rumores y noticias falsas. En efecto, el 4 de febrero de 1817, en la garganta de Putaendo, una avanzada de 200 hombres del ejército de los Andes tiene su primer combate en suelo chileno, específicamente en Achupallas, contra 100 soldados españoles. Así lo menciona el propio San Martín en sus escritos. Que este oficial había entrado a las Achupallas el 4 por la tarde, que el comandante militar de San Felipe, con 100 y más hombres y la milicia que pudo reunir, vino a atacarle, pero que fueron rechazados por 25 granaderos a caballo al mando del bravo teniente Lavalle, a punto que en la misma noche y mañana siguiente abandonaron todo Putaendo y la villa de San Felipe. Lo trascendental es que se producen enfrentamientos o combates en el sector, se logró rechazar a los realistas en los dos sectores y con eso asegurar el cruce del grueso del ejército por ese sector. Por lo tanto, Putaendo y esa zona es los primeros en volver a beber el elixir de la libertad. La sirena marca el mediodía en este pueblo gentil y tranquilo.
En medio del Valle de la Concagua, Putaendo muestra con orgullo su etiqueta de primer pueblo libre. El calor se siente en las paredes de las casas coloniales en la histórica calle Comercio que recuerda los vestigios de tiempos pasados. En la plaza resguardado el pimiento donde San Martín amarró su caballo. Las huellas del combate de Achupallas que permitió el retroceso de los realistas están en este soberbio monumento que también honra a un ilustre putaendino. María José, llama mucho la atención esta estatua. ¿A quién le pertenece? ¿Quién es esta persona? Don Justo está ahí, campesino, vaquiano, conocedor de las montañas, mano derecha de José de San Martín y fue fundamental en el cruce de los Andes. El vaquiano era fundamental para no equivocarse y recorrer el camino más corto con el mínimo de esfuerzo. Ahí está, justo está ahí. El hábil arriero se transformó en el favorito de San Martín por su conocimiento de la cordillera y también porque pudo mezclarse como un paisano más. La fortaleza del ejército de los Andes y el ingenio de Justo Estay hoy son parte de una ruta turística que sigue sin ser reconocida como patrimonial. Bueno, yo me siento orgulloso de ser putaendino, aparte de ser arriero también, porque nosotros hacemos el cruce del ejército, todos los años lo conmemoramos y hacemos lo que hizo Justo Estay, como guía del ejército. Cuando uno lo ve a la distancia, ¿es muy difícil la travesía hacerla? Bueno, ahora para nosotros es fácil porque tenemos muchas comunidades, pero yo digo antiguamente, el frío, el calzado. Y además que no lo hicieron en caballo, ¿no? La mayoría lo hizo a pie. A pie. A pie. Mucha gente lo hizo a pie, porque muchas mulas se le murieron en el camino. Antes de cruzar para este lado ya se le había muerto mucha mula en los pasos malos, se habían desbarrancado. ¿Y los caballos se guardaban? Los caballos los guardaban para las batallas. Lo que el ejército cruzó fue que en mulares, traían cerca de 12.000 mulares. O sea, tenemos el orgullo y estamos trabajando para que más gente conozca esta gesta histórica que es conocida a nivel internacional, pero claro, tenemos la dificultad que la institución chilena no nos ha permitido todavía, estamos luchando para que así sea, este lugar sea protegido o sea reconocido como un monumento histórico o ruta histórica. Estos cañones son parte del combate de las coimas, también en Putaendo y día después de lo ocurrido en Achupallas. Es la estocada final del ejército de los Andes a los españoles en el Valle de la Concagua, el último paso antes de la trascendental batalla de Chacabuco que sellará el ingreso de los patriotas a Santiago de Chile. Si Putaendo se transformó en febrero de 1817 en el primer pueblo libre de nuestro país, tuvo que pasar casi una década para que el último bastión realista sea liberado. Un archipiélago denominado en ese entonces Nueva Galicia y que es fundamental para los intereses españoles. Claro, durante siglos esta fue la posesión más austral del Imperio Español en Sudamérica. Era el lugar desde el que se hacían expediciones hacia el sur. Y Chiloé era la base para todas esas operaciones. A pesar de los avances para liberar completamente el territorio nacional, Chiloé, abrigado entre sus más de 40 islas menores, seguía siendo una fortaleza clave para el imperio. Ondeaba la bandera española en estas tierras, donde sus complejidades geográficas y sus fortalezas, al igual que Valdivia, lo transformaban en un bastión casi irreductible. Había un arraigo profundo al territorio chilote y si uno lo analiza, claro, participaban por las tropas del rey porque no tenían otra opción. Había plena conciencia que si no se conquistaban esos dos bastiones realistas, lo más probable era que siguieran afectando el proceso libertario por la capacidad que tenían de ser el lugar desde donde volver a intentar a reconquistar Chile por los realistas. En 1820, Valdivia y todas sus fortificaciones son capturadas
por los patriotas al mando del almirante Tomás Cochrane. La presión para anexar Chiloé es fuerte y será en abril de 1824 en la estratégica comuna de Dalcahue donde comenzará ese proceso. Bueno, en este lugar, un 31 de marzo de 1824, se produjo el desembarco del ejército chileno, conducidos por el transporte Ceres y escoltados por la corbeta Chacabuco, un contingente liderado por Jorge Boucheff, de casi 1000 soldados, logra desembarcar en esta playa. Las milicias acá que estaban lideradas por el coronel José Hurtado se repliegan, simulan como que se van hacia Castro, pero en realidad suben por un caminito que los conduciría al cruce de Mocupulli. La acción se mueve desde Dalcahue a la ciénaga de Mocupulli, una zona de tránsito para avanzar hacia el norte del archipiélago. Allí las tropas del militar napoleónico Jorge Boucheff son emboscadas en la denominada Batalla de Mocupulli, un enfrentamiento sangriento para el ejército patriota. Y entre la laguna y las alturas que vemos allá pasaba un camino que se dirigía de norte a sur. Frenaron aquí en la mitad de la pampa con 3 compañías de granaderos y cazadores. ¿Y los detienen con una emboscada? Claro, estaban arrodillados, parapetados detrás de troncos. Los encontraron a 10 pasos de distancia. Los chilenos, esa fue la sorpresa, y ahí recibieron la primera descarga. En esa primera ráfaga, ¿cuántos chilenos mueren? Dicen que son 120 bajas entre muertos y heridos. Lo peor no solamente son las bajas de los soldados, caen 14 oficiales. La última victoria realista significará presiones inmediatas para el director supremo Ramón Freire. Y esa amenaza, si no podía ser eliminada por Chile, alguien tenía que asumir esa responsabilidad. Alguien tenía que terminar el proceso libertario en Sudamérica. Una de las razones por la urgencia de someter a este archipiélago era, entre otras cosas, por las amenazas de Bolívar. Bolívar escribió reiteradamente y mandó mensajes insultantes a Freire, y lo siguió haciendo hasta 1826, diciendo que si Chile no era capaz de tomar este archipiélago, lo haría él mismo, y indicaba que el virreinato tenía más motivos y que tenía más razones para hacerse del archipiélago, porque Chiloé no dependía del Reino de Chile, dependía directamente del virreinato del Perú, hasta esa fecha. Efectivamente, Chiloé pudo ser peruano, aunque sus raíces españolas hasta el día de hoy siguen siendo parte característica de la cultura de este laberinto insular. Todo lo que venía de España le iban enseñando a lo tradicional de acá de Chile. ¿Cómo qué cosa, a ver? La carne humana, en el curanto, la longaniza fue directa de España. Todo lo que ha venido de España se ha metido a comida chilota, comida antigua. Ya. Esa herencia española se ve en su gastronomía, en sus platos típicos como el curanto, en una fusión entre la cultura chona y la influencia de lugares como Galicia o el País Vasco. Un evidente sincretismo cultural que se refleja también en su música. Aquí quedó la tradición religiosa que se mantiene viva hasta el día de hoy, con las capillas, con las fiestas patronales y la música religiosa, pero sobre todo la música popular, con las periconas, los chocolates. Durante mucho tiempo los chilotes fueron el último bastión español. En la propia batalla de Mocupulli es evidente esa identificación con el imperio. Sí, este mural lo hacen los niños aquí de Dalcahue. Interpretan de esa manera lo que allí ocurrió, pues la emboscada que le hacen los milicianos chilotes al ejército chileno. Pero llama la atención por allí que se ve un tipo con un poncho y un palo en la mano. Sí. Él representa a una compañía que se llamó Los Volteadores. Los volteadores fueron 100 huilliches de Cucao, indígenas de Cucao, y la misión de ellos era rematar al enemigo. Viendo herido a un chileno, tenían que rematarlo.
La derrota de los patriotas en Mocopulli conducirá, eso sí, a lo que finalmente será la anexión de Chiloé como territorio nacional. A pesar de lo valioso de este enfrentamiento y de la sangre que aquí se derramó, al igual que en Putaendo también existe una ausencia de reconocimiento patrimonial. Sí, las cifras no coinciden, unos hablan de 300 muertos, otros bajan la cifra, pero más o menos entre 300 y 500 personas murieron en este lugar y ese mismo día fueron sepultadas en una fosa común. Otros cuerpos que aparecieron a los días siguientes y que se estaban descomponiendo fueron quemados en una hoguera que se hizo. Y esa es una historia triste en este lugar, pues, saber que la gente derramó su sangre aquí defendiendo su archipiélago y también por las fuerzas independentistas venían a pelear por Chile, a este territorio, y murieron en este lugar y hasta el día de hoy no hay nada que los recuerde, ni una cristiana sepultura como merecían. Tanto Putaendo como Chiloé tienen un momento de gloria. Putaendo son los primeros liderados después de un proceso largo de patria vieja y de triste reconquista. Y Chiloé porque es el momento en que ya podemos asegurar que el control del territorio nacional estaba en posesión del gobierno de Chile. El inicio y el final, Putaendo y Chiloé, el orgullo y las huellas casi desconocidas de lo que fue el duro proceso para liberar a Chile del Imperio Español. Fortaleza, pero también astucia, de quienes ayudaron a veces de maneras impensadas en hacer patria y lograr nuestra anhelada libertad.